Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados. Perdonen que me quite la máscara. Agradecidos a todos por estar de alguna manera ya conectados con nosotros en para poder abordar este tema tan interesante. Y de la verdad, pues me tomo el tiempo para agradecerle a Dios por un momento más. La verdad, hoy no pude tener a nadie de acompañante, pero la verdad que es un tiempo interesante estudiando y meditando en esta palabra. Me doy cuenta de muchas cosas que son tan importantes para nosotros en este momento. Ahora, antes de empezar y abordar el tema, creo que es un tema muy interesante y tengo muchas cosas que decir y me imagino que tú también vas a tener algunas dudas o algunas anécdotas o vas a querer participar y estamos en libertad. Creo que es el programa es apto para eso, para que tú y yo platiquemos, obviamente siempre con todo el respeto a todas aquellas personas que no se congregan acá en el Valle del Antílope. Con todo respeto, mi corazón es querer enseñar y transmitir lo que he aprendido por muchos años y obviamente más lo que Dios nos está dando, para que no haya ningún tipo de confusión más. Cada quien, creo que como pastor tiene delegado un ministerio para poder fluir y poder enseñar. Bueno, para no ir más de tanta palabra, hagamos una oración. Sé que puede haber necesidades, cada uno de nosotros podemos tener algún tipo de necesidad y creo que Dios va a empezar a obrar en nosotros y también le pido a Dios en este momento que haga milagros en medio de nosotros poderosamente. Así que tú que estás en tu casa, si eres mujer, cúbrete tu cabecita y juntos hagamos una oración. Sé que hay mucho pueblo que está dolido, que tiene necesidad, algunos están enfermos, otros pasan necesidades y escasez. Y en este momento unámonos para pedirle al Señor en oración que haga un milagro en nosotros esta semana y en los que también de alguna manera tienen necesidad aún de alimento. Así que Padre, apelamos al trono de tu misericordia en este momento, rogándote, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que tienen dolores en este momento en su cuerpo, por aquellos que tienen necesidades en su casa, aquellos que tienen problemas familiares, aquellos que se les ha de haber ido un hijo, Señor, y tienen ese sufrimiento, aquellos que están siendo amenazados también, Señor, en el nombre de Jesús, por cualquier situación. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo y por la autoridad que me has dado, vengo tomando autoridad sobre toda obra del adversario, sobre toda obra de hechicería, brujería, Señor, que se hagan cenizas, que se desautorice, Señor, todo mal en contra de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos. Señor, atamos y ligamos todo espíritu de enfermedad, también atamos, Señor, todo pensamiento contrario a la voluntad y a la obediencia tuya. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que venga sobre nosotros este tiempo de milagros, que podamos obrar de manera poderosa, con autoridad, Señor, ya que tú nos has dado autoridad, según dice tu palabra, en Lucas 10:19, que nos has dado autoridad sobre el enemigo, para hollar serpientes, escorpiones, sobre todo el poder del mal, y nada nos va a hacer daño. Yo vengo ministrando, orando, pidiéndote, Señor, que hagas esta palabra rema en todos nosotros en este momento, y te ruego, Señor, que la enfermedad huya, que la escasez huya, la pobreza, el miedo, toda aquella incertidumbre al futuro, Señor, venga siendo disipado por el poder de tu Espíritu, Señor, y a través de esta enseñanza te ruego que también fluya tu Espíritu Santo y pueda tocar, sanar, restaurar, edificar a todas aquellas personas que están atentas, Señor, a oír esta palabra en el nombre de Cristo. Así bendecimos tu nombre, sabiendo de que nuestros ojos verán en los días siguientes milagros y vamos a verlos palpar y vamos a ver testimonios grandes acerca de lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede decirle en su casa gloria a Dios o puede escribir ahí gloria a Dios, porque Dios va a hacer cosas poderosas en medio de nosotros. En medio de cualquier situación, Dios siempre tiene una puerta de salida. Perdone que tome un poquito de agua. Estaba meditando porque es un tema muy, la verdad, muy profundo, muy extenso. Como usted ve en la pantalla, hay un hombre misterioso y me llamó la atención esta foto porque aparece ahí como que alguien quiere usurpar el password, ¿verdad? O la identidad de una persona para entrar
y de alguna manera usurpar el lugar de la persona. Perdone que así vi esa foto y así quise hacerlo, porque me doy cuenta que en el final de los tiempos, dijo el Señor Jesucristo, que se iban a levantar muchos antiministerios, haciéndose pasar ungidos por el Señor y de alguna manera iban a confundir al pueblo que en realidad ya el Señor había salvado. Entonces quiero abordar esta tarde esta palabra acerca de la usurpación del ministerio profético. Obviamente también se puede ver en la usurpación del ministerio pastoral, magisterial, apostólico, profético y pastoral. Pero como el programa lo pide, ¿verdad?, queremos desarrollarlo hoy al ministerio profético. Le vamos a dar la característica al ministerio profético y por qué es que debemos de tener cuidado y por qué Israel fue desviado aún por falsos profetas. De antemano ya, gracias a todos aquellos que están conectados desde ya, los bendigo, que el Señor los guarde, los siga bendiciendo y que podamos esta tarde de alguna manera alimentarnos de la manera correcta a través de esta palabra y que podamos quitar nuestras inquietudes y nuestros pensamientos en contra de cosas que en realidad el enemigo quiere hacer. El enemigo lo que quiere es contrarrestar a los verdaderos ministerios, usurpando ministerios y haciendo confundir a las personas. Creo que el tiempo final se llegó. Mire, hermano, en medio de cualquier prueba debemos de comprender que el Señor Jesucristo está a las puertas y esa es nuestra esperanza de gloria, que el Señor va a venir y va a arreglar a aquellas personas que son pueblo de Él y por eso nos está advirtiendo y nos está dando herramientas. Dios, a través de su Hijo y por el poder del Espíritu Santo, va a empezar haciendo obras en medio de nosotros. Pero mire, no me quiero emocionar porque el tema es interesante y hay muchas cosas que hablar. Así que acompáñenme en casa, Mateo 24:11, no sé si se mira allá atrás, pero dice, muchos de los falsos profetas se levantarán, oiga, y el objetivo de ellos es engañar a muchos. Me llama la atención porque el Señor Jesucristo como que advierte aquí que no va a engañar a todos, sino dice, va a engañar a muchos. Lo que está haciendo el adversario es vestirse de luz para confundir incluso al mismo cuerpo ministerial que ya fue salvo. Por eso Mateo 24:11, entre la escatología que estaba hablando el Señor, porque una de las primeras cosas que les dijo es, cuidado con los falsos profetas. Y en el 11 dice, se van a levantar falsos profetas y el trabajo que llevan los falsos profetas es engañar a muchos. Quiero que cuando nosotros aprendamos a leer, bueno, los que ya estudiaron y pasaron algún tipo de carrera en lo secular, siempre los maestros le dicen a uno que uno debe de leer detenidamente porque hay palabras que las podemos estar leyendo muy a la ligera y no nos damos cuenta y podemos asegurar algo que tal vez no es. Ayer yo hablaba con una persona y le decía que el día y la hora nadie la sabe, dice. Así dijo el Señor, el día y la hora nadie la sabe. Pero si Él hubiera dicho el día y la hora nadie la sabrá, entonces Él está asegurando de que nadie lo va a saber. Pero Él solo dijo el día y la hora nadie la sabe. ¿Por qué? Porque da a entender de que sí va a haber gente que lo va a saber. Bueno, como no es meternos a líos en eso, pero lo que quiero es que se dé cuenta que una palabra puede cambiar muchas cosas. Por eso aquí dice muchos falsos profetas. Eso quiere decir que hay muchos falsos profetas activando ahorita falsos ministerios. Y su trabajo es que se están levantando para engañar a muchos. La palabra muchos no significa todos. De toda la congregación, de todo el conglomerado, se puede decir, de la iglesia, muchos de ese conglomerado dice que van a ser confundidos. Otros versículos dicen que aún los escogidos van a ser confundidos. Por eso existe 3 niveles. Los todos sería los muchos, los escogidos y los fieles. Vemos 4 diferencias de personas que están dentro de la congregación y cada quien va desarrollando en su fidelidad. Bueno, ese no es el punto, sino lo que quiero es que nos demos cuenta que cada vez que leamos tenemos que ponerle la lupa a las cosas para saber en realidad, porque a veces la gramática y todo nos ayuda mucho a leer y la Biblia no tiene errores.
Tal vez los que escribieron pudieron haber tenido algún tipo de error, pero la Biblia, que fue inspirada por Dios, dada a los hombres, no tiene error, hermano. Así que abordemos un poco más en esto. Saludos a todos desde ya, Nueva York, Centroamérica, México, Estados Unidos, la otra costa este, España también a veces nos mandan saludos, Suramérica, hemos tenido saludos también de Bolivia y también de parte de Ecuador, pero damos gracias a Dios por esto, porque creo que las enseñanzas y lo que Dios nos está dando es una herramienta tan importante por el final del tiempo que estamos viviendo. Entonces, muchos se van a levantar, muchos falsos, entonces debemos de entender, esta palabra falsos, dice, quiere decir pseudos, y quiere decir un supuesto o falso. También quiere decir, está dentro de sus actitudes en calificar el ministerio. O sea, nos damos cuenta entonces que estos pseudos ministerios, que son los que de alguna manera usurpan un lugar, de alguna manera sus actitudes descalifican al ministerio en el cual, entre comillas, ellos quieren ejercer. También existe otra palabra que significa anti. Cuando hablamos de antiministerios o ministerio profético, nos estamos dando cuenta que esa palabra anti lo que quiere decir es alguien que se opone férreamente y ferozmente a una labor ministerial de una persona. Bueno, desde ya saludos a todos, Dios lo bendiga grandemente, pastor. No lo tiene en YouTube, estamos trabajando en eso, tenemos ya la página, pero todavía por esto lo del COVID y todas estas cosas hemos estado trabajando en eso, pero ya vamos a estar también, primero Dios, en vivo en YouTube. Y entonces, pero por el momento va conformes en Facebook, así humildemente, ¿va? Pero bueno, gracias a todos por conectarse. Entonces, abordemos un poco, porque tengo bastantes ejemplos donde me doy cuenta de cómo es que Israel discernió los falsos profetas y cómo es que Dios les dio la oportunidad de discernirlos y cuáles fueron sus actitudes. Obviamente, cuando hablo de una usurpación ministerial, hablando del ministerio profético, no estoy hablando de aquellos que tienen el don de profecía. Hoy no estoy hablando del don de profecía, hoy estoy hablando del fluir profético en aquellas personas que quieren usurpar ser el ministerio profético, o sea, quieren usurpar ser profetas. Y por eso la palabra usurpación me llamó mucho la atención, porque se va a dar cuenta en sus definiciones lo que quiere decir. La palabra usurpación quiere decir, usurpación es un término, oiga, que procede del latín y dice que significa que se trata, oiga, de la acción y el efecto de usurpar, de apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno. Bien interesante esto, porque me doy cuenta que aquellos que quieren usurpar un verdadero ministerio de parte del Señor, tratan la manera de ser semejantes. Por eso aún dice el Señor que el trigo y la cizaña son igualitos, ¿va? Casi no se pueden distinguir, solo que sí se puede distinguir entre los árboles, ¿va? Dijo el Señor, por los frutos se conocerá el árbol que es, ¿va? Entonces me doy cuenta que esta palabra usurpación en su término se trata de la acción, el efecto de usurpar, oiga, de apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno. Por eso muchos de los falsos ministerios lo que hacen es apoderarse de un derecho que Dios no los puso. Por eso es bien interesante, hermano, que donde nosotros miramos a un ministro que fue formado en una casa ministerial y luego fue conocido de parte de la congregación, se vieron sus frutos y después es enviado, ese es el orden correcto de las personas que han sido llamadas por el Señor. Ojo con esto, tampoco no voy a decir de que los que no crecieron en una iglesia y el Señor les habló y se formaron de alguna manera, no creo que sean falsos. No, creo que Dios siempre va a poner a un ministro para formar a otro ministro. La figura está en que Dios pone un la palabra fue correcta, buey viejo y un buey joven. ¿Por qué razón? Porque ambos van a llevar el mismo yugo de Cristo
y entonces el buey mayor va a guiar al menor para que cuando éste deje de funcionar, entre comillas, su ministerio, el otro ejerza de la misma manera que fue enseñado. Eso fue lo que sucedió, ¿va?, con Elías y Eliseo, ¿va? Eliseo se puso el yugo que llevaba Elías y ahí lo siguió, hermano, hasta que el hombre terminó su ministerio, entre comillas, hablando de Elías, y le cedió el manto profético a este hombre Eliseo. Entonces él siguió con la función profética. Bueno, no sé si estoy hablando mucho, pero quiero que notemos esto, que ya Dios marcó a los que vienen predestinados. El ministerio Doma, o sea, los dones Doma, hablando de los 5 ministerios, ya Dios los depositó, ya Dios los dio, el Hijo los dio, y por eso de alguna manera se están desarrollando en el ministerio del Señor. Por eso el adversario lo que quiere es tomar esa figura para poder confundir al pueblo que ya Dios de alguna manera había salvado. Me doy cuenta que en Israel hubieron varias faltas, pero nos damos cuenta también de que Dios les dio el discernimiento y ellos pudieron discernir, basado a la palabra, quién era falso y quién era verdadero. Aún entre los sacerdotes y los ancianos de Israel tenían un dicho, ¿cómo es que decía? Que a la ley el testimonio, si no hablan conforme a la palabra del Señor, no les ha amanecido, como quien dice, no son nada. Y eso era interesante. Por eso déjeme abordar un poquito más y se va a dar cuenta a dónde lo quiero llevar. Entonces, últimamente también, según el diccionario, ellos dicen que encontraron otra forma de darle una identidad a la usurpación. Dice que el término usurpación de identidad quiere decir, oiga, que está consciente de que una persona lleve a cabo determinadas acciones bajo el nombre y apellido de otro. Qué lindo, qué lindo esto, pero qué interesante a la vez. Y esto lógicamente puede generar una grave confusión en terceros. Entonces, es interesante porque ya al que Dios llamó, ya Dios lo llamó, lo predestinó y ahora va a hacer su función. Entonces, por eso me llama la atención mucho a que si podemos hablar, una de las características tan sencillas que se puede decir que podemos discernir si alguien es enviado o no es que dice, ¿qué pata puso ese huevo? Dicen por ahí un proverbial, ¿va? ¿Qué pata puso ese huevo? Lo que está diciendo es, ¿de dónde salió este ministro? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo engendró? ¿Quién lo dio a luz? Eso es lo que está diciendo, ¿va? Y nosotros debemos de comprender de que cada vez que se anuncie a un ministerio, hablando en lo profético en este momento, no debemos de irnos en pos de la fachada, ¿va? Oh, wow, va a llegar el ultra mega profeta, ese solo con los ojos, etcétera. Porque lo que estamos haciendo es viendo primeramente los halagos hacia él, pero no nos estamos dando cuenta en realidad de dónde viene, ¿va? ¿Quién lo formó? ¿Cuántos años estuvo sujeto? ¿Se sujetó a una autoridad? Y eso es bien importante. Por eso debemos de comprender quiénes usurpan el ministerio y quiénes son genuinos. Bueno, como hoy el tema es los que usurpan el ministerio profético, entonces miremos algunos otros aspectos. Gracias a todos por conectarse, desde ya que Dios me los bendiga. Perdón si no digo los nombres, sino cada nombre que doy me quita usted un tiempo, hombre, que es tan importante para que yo explique algo más. Mire, ¿cómo se distingue en un profeta verdadero y un falso? Creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. En el Antiguo Testamento, aún entre el pueblo de Dios hubo falsos profetas. Segunda de Pedro lo describe 2:1. Pero ¿cómo hacía el pueblo para identificarlos? Dice que Dios les proveyó algunos medios para hacerlo de esa manera. Y eso es lo que estaba yo meditando, ¿va? Porque Dios siempre nos va a dar las herramientas para que nosotros discernamos en realidad entre lo verdadero y lo falso. Por eso dice que entre los dones está el don de discernir. Por eso dice que Dios nos ha dado discernimiento para discernir en el bien y en el mal, ¿va? Y entonces cuando nosotros examinamos, no juzgamos, creo que la palabra juzgar es una palabra muy fuerte y a veces
tal vez en ignorancia lo hacemos, a juzgar a alguien. No, lo que debemos de hacer es discernir. Juzgar es, yo me pongo como juez para juzgar a este. Entonces ahí hay problema porque te sentís vos más justo que él, ¿va? No, creo que en lugar de juzgar a la gente, debemos de discernirla. Eso es lo correcto, creo yo, que para tener muy bien esas dos palabras para no confundirnos mucho. Entonces, en la Biblia encontramos varios textos que nos enseñan cómo discernir a los falsos. Hay versículos que que enseñaron al pueblo de Israel cómo distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Y obviamente voy a poner algunas bases, pero no es eso los ejemplos que yo quiero hablar, porque quiero hablarle de algo más profundo en esto. Primero, el profeta verdadero no es conocido por los milagros, sino por su doctrina. Deuteronomio 13, 1 y 5, si alguien quiere buscar estos versículos y texteármelos aquí, porque para poder apoyarme también un poco más en eso, porque se imagina que de todos esos versículos sería solo es un tema, ¿va? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos discernir y que Dios nos da la herramienta? Es que el profeta no es conocido por qué tantos milagros hace, sino por su doctrina. Porque pueden haber profetas de Balaam que no procesan la doctrina del Señor y pueden estar enseñando. Por eso existen muchos agorreros, adivinos, hechiceros, que el Señor reprenda todas esas líneas del mal, porque en realidad el profeta debe de transmitir siempre la doctrina del Señor. Por eso el profeta no es únicamente aquel que se para y llena un estadio y le profetiza a medio mundo su futuro, entre comillas. Esa es parte de la función del ministerio profético, pero una de las funciones también del ministerio profético es enseñar. Por eso la semana pasada vi un versículo que no se me viene a la mente, pero dice que Jeremías recibió la palabra del Señor y la enseñaba al pueblo. Me llamó la atención esto, porque entonces el profeta también fluye en la enseñanza, no solamente en así dice el Señor, sino también debe de fluir en la doctrina. Por eso es importante conocer la doctrina de aquellos que se dicen ser profetas o cualquier ministerio y poder discernir en realidad a base de la palabra que el Señor nos ha dado, que el discernimiento es ver el bien y el mal. En realidad me edifica, en realidad está haciendo esto lo correcto. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta y vamos discerniendo si en realidad es verdadero. Bendiciones a todos ya, dice Belén Ruiz, dice, elija a hombres bien respetados y cada uno con sus tribus, dice, conocido por su sabiduría, entendimiento, y los nombraré líderes de ustedes, Deuteronomio 1.13, lindo. La versión NTV. Alex Trigueño dice, Deuteronomio 13:1, si se levanta en medio de ti un profeta soñador de sueños y te anuncia una señal, o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, pero ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte. Wow, bueno, no me damos tan profundo. Gracias porque creo que aquellos que están viendo también el tema y aquellos que en un futuro van a volver a repetir y ver eso, entonces van a ver estas citas bíblicas que ustedes también me están ayudando a poner, y eso nos va a traer un enriquecimiento. Entonces, el profeta debe de ir conducido en la doctrina, debe de profetizar, obviamente ese es uno de sus anhelos más importantes, poder ser la boca de Dios, pero también debe de enseñar y entre otras funciones. Por eso el profeta debe estar plantado, sembrado y también parado en el cimiento apostólico, que quiere decir en la palabra profética más segura. Esa es nuestra base, ese es nuestro mapa de regreso al Padre, y por eso ahí encontramos todas las señales que nos advierten que pronto está la venida del Señor Jesucristo. Bueno, déjenme abordar un poco. Entonces, el profeta verdadero es conocido no solamente por sus milagros, sino por su doctrina. ¿Qué es lo que habla un profeta? Cuando oigamos a un profeta, bueno, obviamente yo le aconsejo que oigamos a los profetas del ministerio, si usted es del ministerio Ebenecer. Pero si usted pertenece a otro ministerio, y obviamente y en el ministerio de ustedes también deben de discernir en realidad quién es
son los profetas que ejercen en el ministerio donde tú estés. Ahora, debemos de comprender de que en las redes sociales se mira un montón de profetas, y creo que la herramienta que el Señor ha puesto para poder enseñarla hoy nos va a servir de mucho para poder discernir a aquellas personas que quieren usurpar un ministerio profético. Gracias a todos, a Neftalí, por poner las citas bíblicas. Gracias. Voy a abordar un poco más en esto. Creo que una de ellas es esta. Mire, 1 Corintios 14:37. Si alguien cree que es profeta, oiga, o que tiene un don espiritual especial, dice Pablo aquí en Corintios, tiene que reconocer que todo esto que le escribo es una ordenanza del Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Va? Porque yo he oído personas que dicen, es que eso lo escribió Pablo usted. ¿Y Pablo quién es? ¿Es mayor que Jesús? Y digo yo, bueno, a veces dan ganas de agarrarlos a botellazos, ¿verdad? Pero perdone, ya que la agarré voy a tomar un poquito. Porque a veces cometemos ese error. Ya la Biblia la determinó el Señor. Hay un link ahí que eso no puede ser hecho por un hombre. Inspirada por Dios fue y utilizó obviamente vasos, hombres para escribirla. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, ¿te crees profeta? ¿Sientes que tienes llamado profético? ¿En realidad estás bajo una cobertura? Debes de reconocer que lo que está escrito es una ordenanza de Dios que me dio a mí, pero la dejó en el canon bíblico. Es lo que está diciendo. La base de nuestra doctrina es la palabra escrita, profética más segura. Esa es la guía que nosotros tenemos. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿cómo discernir a un falso profeta? ¿En realidad habla conforme a la palabra? ¿O solo se pone a hacer payasadas? Porque es que a veces, hermano, hacen unas payasadas, hombre. ¿Cómo va a ser eso que él va a agarrar a cachetadas a alguien para que según un acto profético? No, hombre, hermano, venga para acá y ¡pah! Y cachetón, venga, y otra. Y yo digo, no, y digo yo, y este que está ahí, según no le ha de doler, digo yo, para que también le devuelva un cachetón. Hermano, son cosas fuera del lugar. ¿Qué es eso de la manguera? Bueno, no me voy a meter, ya le dije que no voy a juzgar a nadie. Bueno, mejor enseño porque ahí se pone uno bravo. Molesto por algunas actitudes. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad en este tiempo de discernirlo. Si alguien se cree profeta, entonces ¿qué tiene que hacer? O tiene algún don espiritual, tiene que reconocer que todo lo que le escribo es una ordenanza del Señor. Luego dice 1 Corintios 14:38. Pero si no reconoce así, entonces Dios tampoco le va a reconocer a él. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque Dios nos va a reconocer si nosotros le reconocemos a Él. Mire qué interesante esto. O sea, lo que está diciendo Pablo es, alguno se cree profeta y no cree a la escritura, a la ordenanza que el Señor me dio a mí. Entonces tampoco Dios lo va a reconocer a Él en público de que es un ministerio primario. Por eso, hermano, las enseñanzas, la doctrina, todo está ahí. Por eso hay un orden, va. Primero uno debe de reconocerse que Dios le habló a uno, que uno es un ministro. Luego esperar que lo reconozca su cobertura. Luego esperar que lo reconozca el pueblo. Y luego venga el reconocimiento en público. Creo que son cosas que llevan un proceso de tiempo. Y a veces hay personas que quieren llegar antes del llamamiento y puede ser que estropeen su llamamiento. Yo veo a un profeta Moisés que Dios lo trató 40 años en el desierto. Después lo iba a tratar otros 40 años en el desierto. ¿Cuántos quieren esa unción? Va? Le aseguro que nadie. Pero el hombre era profeta, porque todo se lleva en proceso. La formación de un ministro lleva años, hermano. No es de porque ya tengo 2, 3 días, o un mes, o un año, ya medio me eché una profecía, ya, ahora sí, ¿dónde está el reconocimiento? No, creo que se lleva, todo va un tiempo. Es un tiempo de formación que Dios va haciendo en la vida de cada uno. Bueno, déjenme entonces abordar un poco más. Deuteronomio 13:1 dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, note, hace la diferencia, que hay soñadores de sueños y que hay profetas.
Porque obviamente hay profetas que ejercen también teniendo sueños, discerniendo. Eso lo hemos visto. A todos los profetas del Antiguo Testamento nos dejan ver que todos fluían en varios dones. ¿Va? Veo a Daniel como profeta, pero él nunca le dijo, así te dice el Señor Nabucodonosor. No, no le dijo así, pero dice que él le interpretó sueños. Él conocía un lenguaje, el lenguaje de Dios, ¿va? Discernió las lenguas, etcétera. O sea, se manifestaba en él como profeta, pero con otros dones. Entonces, por eso les decía yo que no todos podemos ser el mismo, en la misma función. ¿Va? Dios llama a profetas pastores, llama a profetas maestros, llama a profetas con unción evangelística. Entonces, hay profetas, hay apóstoles profetas. O sea, por eso le decía yo que son diferentes unciones que Dios da, y por eso nosotros debemos de comprender de que no todos van a fluir de la misma manera. Bueno, entonces, si se levanta en medio del pueblo un profeta diciendo tengo un sueño o Dios me dio una profecía, y esta anuncia una señal o un prodigio, oiga, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. Eso me llama mucho la atención a mí, porque creo que cuando el ministerio es usurpado, obviamente tiene que ser algo similar para que pueda traer confusión. Entonces, aquí me doy cuenta que una de las formas que Dios le dio en Deuteronomio 13:2 al pueblo de Israel es que el profeta que desvía al pueblo llevándolo a la adoración de otros dioses y a servirle a otros dioses, ese no es de Dios, aunque haga señales y se cumplan. Pero si esas señales te están llevando a la adoración de un ídolo o para servir a otro ídolo, ese no es el correcto. O sea que alguno me puede preguntar, entonces, pastor, ¿puede un falso profeta hacer señales? Y yo le quiero decir que sí. En Apocalipsis hay una bestia que le da el poder a otra bestia, hablando del anticristo y el falso profeta, para que haga señales milagrosas pero engañosas. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Que tanto nosotros, como tenemos el llamamiento ministerial genuino que Dios nos ha puesto, así se va a levantar los falsos, también haciendo prodigios y señales pero engañosas. ¿Y cuál va a ser el objetivo de ellas? Llevarte y desviarte a la idolatría, a que vayas en pos de adorar a la bestia. Bueno, me enojo con ellos, pero gloria a Dios, porque Dios de alguna manera nos está instruyendo en esto. Déjeme abordar un poco. Wow, el tiempo vuela y ni siquiera he llegado a lo que quiero hablar. Segundo punto, el profeta falso habla cosas que no se cumplen. Deuteronomio 18:20. Y aquí voy a abordar un poco algo, porque quiero de alguna manera explicarlo, porque a veces también me preguntan acerca de eso. Deuteronomio 18:20 dice, pero el profeta que se atreva, oiga, a decir algo como que si estuviera hablando por mí, sin que yo lo hubiera mandado, dice el Señor, el profeta que hable por otros dioses debe de morir. Qué delicado esto, hermano. Qué delicado, pero quiero darle el énfasis al ministerio primario. Estoy hablando del ministerio primario. Por favor, aquellas personas que ejercen el don carisma, el don de profecía, no los estoy metiendo en esto. Y quiero que cuando lean estos versículos no se sientan acusados, porque hay gente acusadora. Sí, allá veo, ahí dice, ¿ve? Esos profetas que se atreven a hablar. Entonces, lo que está diciendo ahí es que está hablando de ministerios genuinos, enfrentándose a falsos ministerios, y nos está dando las herramientas para que el pueblo no sea llevado a la idolatría. Por eso el profeta que se atreva a decir algo como que si estuviera hablando por mí, sin que yo lo hubiera mandado, dice el Señor, ese profeta que hable por otros dioses
debe de morir. Mire, Dios es el mismo de hoy y de siempre. Y por eso es bien importante que nosotros, al abrir nuestra boca, para hablar del Señor, debemos de tener mucho cuidado. Yo tengo de alguna manera una responsabilidad para decirle a aquellos que vienen ejerciendo el don carisma que no quieran usurpar un ministerio profético, por el amor de Dios. Desarróllenlo en la casa, porque el don de profecía ya trae una instrucción que edifique, que consuele y exhorte. Pero el llamamiento doma ministerial es para capacitar a los santos. No es para andar profetizando únicamente. Tiene que llevar alimento espiritual y capacitar, catartizar, Dios, o sea, como quien dice, remendar al pueblo para que el pueblo pueda llegar a la estatura. Por eso no es solamente de que vayamos, se va a llenar, va a llegar el profeta X, vamos a ver qué nos predice, hermano. No, si vamos a ir a un profeta, es porque vamos a oír la palabra que Dios ya le puso para enseñar y para ministrar. Cuando nosotros oímos la palabra por medio de su Espíritu, que a través de la boca de su siervo la ministra, eso nos trae bendición y eso nos empieza a catartizar, nos empieza a formar para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice. Entonces la función del ministerio primario de profeta es para catartizar, dice en el original, para edificar, para llevar al pueblo que llegue a la estatura. El don de profecía es aquel que lleva en su orden, es edificar, consolar y exhortar. Por eso no pueden haber profecías acusadoras. Por eso Pablo dice que debemos de discernirlas. Si la palabra que alguien está dando lleva acusación, no, hombre, ese hay que decirle, mijito, baje la voz, va. Y después lo miro después del culto allá con el pastor, va. Y entonces ahí lo instruyen para que él pueda ser edificado y pueda seguir fluyendo en su don. Bueno, no se enoje conmigo. Hay una pregunta acá. Dice, ¿será que un usurpador, si ya teniendo un ministerio, ya en marcha, ya ungido, pero no pase por ese proceso de enseñanza o doctrina, si solo fui reconocido por el apóstol de un ministerio diferente en el orden de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría? Voy a leerla nuevamente. ¿Será que un usurpador, si ya teniendo un ministerio ya en marcha, ya ungido, pero no pasa por ese proceso de enseñanza y doctrina, y dice, si solo fui reconocido por el apóstol de un ministerio diferente, será el orden de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría? Bueno, como para que no se me trabe la pregunta acá, perdona, voy a tomar un poquito de agua. Perdone que estoy tomando mucha agua. Bueno, para contestarle al hermano, yo creo que para eso uno crece en el ministerio, para eso uno está formado en un ministerio, para que el que tiene el llamamiento pueda ser descubierto en el desarrollo de la formación y luego lanzado. El problema es que hay ministros que crecieron en un ministerio, déjamelo poner así, que crecieron en un ministerio X, pero por alguna razón se salieron de ahí y ahora llegan a otro ministerio y quieren que les den el mismo lugar que tenían en este. Y creo que si es genuino el llamado y salió de alguna manera por dos razones, creo que puede ejercer, pero necesita sentarse a escuchar nuevamente y después se va a ver si en realidad era o no profeta. ¿Por qué te digo yo esto? Porque si el ministro fue reconocido profeta en un ministerio y se salió porque tuvo problemas con él, o se salió porque cometió algún pecado, el hombre tiene que ser restaurado ahí en esa misma casa para poder seguir ejerciendo. Pero si él salió mal, no puede ir a otro ministerio y que lo reconozcan ahí para que él siga ejerciendo. No, necesita un proceso. Ahora,
supongamos que el ministro permaneció, se formó ahí en ese ministerio y encontraron a la cobertura de él en alguna falta, el hombre tiene derecho a salir de ahí. Si el hombre no ve que hay alimento espiritual en un lugar, pero hermano, eso no es para que usted se vaya de las iglesias, no, eso es para que usted discierna. Entonces, sí hay motivo para que se pueda ir. El problema es que cuando alguien se mueve de un ministerio a otro ministerio, papito, tenés que regresar a empezar desde abajo, porque vas a llegar a otro ministerio y vas a tener que aprender la doctrina de ellos y crecer ahí. Y si en realidad eras ministro, ahí te van a volver a reconocer. Pero no quiere decir de que porque ya fuiste, ahora te pongo en este lugar, seguí ejerciendo. No, todo lleva un proceso. No sé si le contesté al hermano, pero regreso entonces con esto. Deuteronomio 18:22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, y si las cosas no acontecen ni se cumplen, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta y no tendrá temor de él. Bueno, miremos este punto tan extraordinario. O sea, hay profetas que se pueden confundir, sí se pueden confundir. Y por eso hay un proceso de aprendizaje. ¿Cómo así, hermano? Porque veo a Samuel que se confundió 6 veces. Siendo un profeta genuino, marcado, se sometió a una autoridad, hablando de Elí, permaneció ahí en su formación, etc. Y el hombre después se da cuenta que se confundió diciendo algo a alguien que no era. Este es el ungido y ese no era. Este es el ungido y no era. Sino que hasta el 7º creo que fue el que encontró y ese sí era el ungido. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con eso? Creo que en todo tipo de ministerio, en toda rama ministerial, vamos a tener un margen de error o vamos a no acertarle algunas cosas o a veces vamos a hacerlo por emoción, etcétera, y entonces obviamente no se cumplió. Entonces eso se debe dar cuenta que puede ser que, como dice ahí, se hizo por arrogancia, por querer que te miraran bien. ¿Va? ¡Wow! ¡Qué bonita se oyó esa profecía! Y tal vez no se cumplió, ¿va? O tal vez se va a cumplir, tal vez más adelante, y tal vez el que la profetizó puso una fecha y tal vez no fue en esa fecha. Entonces, por eso te decía yo que hay cosas que hay que discernirlas para poder comprenderlas, porque entonces no podemos decir que una persona es falsa solo porque no acertó a lo que dijo. Sino lo que hay que ver es que tal vez se emocionó y la dio a la ligera sin discernirlo y entonces nunca se cumplió. Por eso es bien importante que todo aquel que va a profetizar tenga el temor de Dios para hacerlo, porque si tiene temor a Dios, entonces no va a haber orgullo en él ni arrogancia, entonces va a poder fluir, hablando ya sea del don de profecía o el doma ministerial. Entonces, sí pueden haber errores en la formación de la carrera ministerial de una persona, sí pueden haber. Veo a Natán, que le dijo una profecía a David y que no era de parte de Dios, y después dice que se fue y el Señor le dijo a Natán, ¿por qué le has dicho eso a David? Ve y dile que no es eso. O sea, lo mandó a que se disculpara. ¿Sabe qué me enseña a mí eso, hermano? Que en el caminar ministerial vamos a cometer algunos errores, pero eso no nos hacen ser falsos profetas. Pero sí puede alguien seguir haciéndolo continuamente, entonces se va desviando y se va desviando, y como dicen, no le corrigieron esa área, entonces va a crecer así con esa área toda chueca y cuando siente se desfueva. Por eso hay muchos que crecieron con nosotros, dice el libro de Judas, banqueteaban con nosotros, pero no eran de nosotros, se desviaron. ¿Por qué? Por la arrogancia, por el orgullo. Bueno, gracias a todos por estar conectados. Saludos, pastor, desde la ciudad de Juárez. Gracias, hermana. La verdad que siempre es una bendición para mí que estén ahí de alguna manera también conectados. Entonces, abordemos un poco más en eso. Llevo 46 minutos y no he entrado a lo que quería entrar, perdóneme. Tercer punto. El falso profeta tiene apariencia de piedad,
Mateo 15:20 y Tito 1:16, por si alguien me quiere ayudar en las redes sociales a ponerlo ahí para que quede grabado. El falso profeta tiene apariencia de piedad. Mateo 7:15 al 20 y Tito 1:16. Echémosle un ojo a esto. Mateo 7:15 dice, cuidado de los falsos profetas. O sea, nos están advirtiendo, el Señor aquí nos está advirtiendo, cuidado de los falsos profetas. Y dice, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Interesante esto porque nos está diciendo, cuidado de los falsos profetas. Si el Señor Jesús hubiera dicho, cuidado de los falsos profetas, porque ya no hay profetas. Entonces, eso nos hubiera alertado a nosotros de que ya no hay ministerios proféticos. Pero lo que está diciendo es cuidado de los falsos profetas. Como quien dice, disciérnanlos, ¿va? Por eso le decía yo que últimamente he estado leyendo y he estado detenidamente leyendo las gramáticas, las comas, todo lo que habla la escritura, y me doy cuenta que hay palabras que uno los lee a la ligera y por eso tal vez puede tropezarse al hablar en eso. Y dice, cuidado de los falsos profetas. Si él hubiera querido decirnos que no iban a haber más verdaderos profetas, entonces él nos hubiera dicho, miren mucha, ya no van a haber más profetas. Perdón por el muchaba. Miren, ya no van a haber más profetas. Así que si se levantan falsos, los que se levanten, entonces van a ser falsos. No, no dijo eso, sino dijo, solo tengan cuidado. Como quien dice, disciérnanos. Porque ellos vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, nos damos cuenta de que hay una usurpación ahí, en el sentido de que aparentan ser santos de pueblo, que no hacen nada, pero por dentro tienen a un lobo ahí, que tarde o temprano se va a despertar. Y dice que el lobo rapaz, como quien dice, alguien que está preparado a desmenuzar a cualquiera y destruirlo. Y luego Mateo 7:16 dice, ustedes lo reconocerán. ¿Cómo se distingue a un lobo, a una oveja vestido de lobo rapaz? Dice en el 16, ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. Es que qué lindo es. Mire lo que dice, es que me emociono, ¿va? Porque la palabra nos enseña, hermano, a cómo discernir. No se necesita ahí que uno cierre los ojos y entre en trance, ¿va? Para ver que Dios le revele quién es, ¿va? No, nos está mostrando con plasticina, dice, ¿va? Con trocitos de plasticina, con cosas tan sencillas, pero profundas. Ustedes lo reconocerán, por la clase de fruto que den. Dice, el bien no viene de la gente mala. Así como las uvas no se recogen en espinos, ni los higos se recogen en los cardos. Entonces nos está diciendo, ustedes van a poder discernirle sus características. Ustedes van a poder reconocerlos a ellos. Porque aunque hablen cosas buenas, son malos por dentro. Es que mire, qué tremendo eso, ¿va? Porque se ve a veces la falsedad de una persona que quiere usurpar ser bueno, pero por dentro está lleno de engaño y de falsedad. Entonces cuando quiere usurpar, no se le nota bien, pues no se le ve, como dice, el feeling, dice mi apóstol, así no se le ve en realidad que sea original, y por eso nosotros podemos discernir por eso. Entonces un falso profeta hay que reconocerlo por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Un verdadero profeta debe de tener su casa en orden, ser marido de una sola mujer, ¿va? Que sus hijos también busquen al Señor, ¿va? Aunque ojo con esto, ¿va? Puede ser que también los hijos, aunque los padres sean genuinos y todo, puede ser que los hijos tal vez no estén en el mismo sentir, ¿va? Vemos a los hijos de Elí y también después vemos a los hijos de Samuel, que también no andaban bien, ¿va? Pero mire, ¿por qué le digo yo esto? Porque creo que conforme vamos creciendo, también nuestros hijos deben de saber que también ellos tienen un llamamiento y van por el mismo llamamiento. Por eso es bien difícil, ¿va? Porque cuando a un padre lo llaman al ministerio, uno contento, ¿va, hermano? ¡Wow! Pero ya después voltea a ver a la esposa y sí que yo, que también vas a pasar por un proceso. Y los hijos también van a pasar un proceso, porque el final de todo es que los frutos de un ministro
sean sus propios hijos, andando de un orden caminar. Bueno, ahí también tendríamos que entrar en sus actitudes, si es amable, si es bondadoso, si es misericordioso, o si solo hablando malas palabras, etcétera. Por los frutos y las actitudes nos vamos a dar cuenta en realidad si es verdadero o solo está usurpando. Gracias al hermano por mandarnos de alguna manera esas aportaciones importantes. Ahora, déjeme abordar un poco más. Tito 1:16 dice, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Y luego dice, son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Wow, ¿esto cómo pasa? Porque cuando uno va creciendo con hermanos espiritualmente, uno se da cuenta que hay gente desobediente, que tal vez trae algo de Dios, pero esa misma desobediencia lo desvía a que haga cosas indebidas y eso lo haga verse mal. Por eso todo aquel que tiene un llamado genuino de Dios se purifica a sí mismo. ¿Cómo así, hermano? Si yo sé que el Señor me llamó, yo debo de aprender a vivir mi vida en la piedad, continuamente buscar la ayuda de Dios para tener un buen testimonio, para poder hablar conforme a la palabra. Y obviamente en el camino Dios le va arrancando cosas que a veces uno se le muestran bien feo. Entonces creo que en el caminar, en la formación, uno va aprendiendo y Dios le va quitando ese mal carácter, esas malas palabras, esa forma de hablar mala, malos pensamientos, etcétera. En esa formación vamos aprendiendo y vamos llegando a una estatura de madurez para cuando ya el Señor nos hable de enviarnos, entonces ya vamos formados. Por eso, a todos aquellos que anhelan el ministerio, tal vez el Señor ya te habló a tu corazón que hay un ministerio en ti, yo te aconsejo que te metas a un discipulado pastoral, que te desarrolles, que crezcas, que empieces a dar frutos, que se muestre, que se miren tus actitudes para que en realidad el que está a cargo de ti ministerialmente pueda ver, wow, este tiene, este es. Porque hay uno como pastor ahora, hermano, mira todas las ovejitas y uno mira que a veces algunas hasta cachitos les están saliendo ahí, y uno cuando ora todavía las siente los cachitos, ¿verdad? Porque están en un proceso de restauración. Bueno, dicen que no conocen a Dios, dice que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestran que no lo aceptan. Alguien que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, puede ser que sea un mentiroso. Porque dice, ¿cómo vas a decir que amas al que no ves? Si al que teniendo enfrente no lo amas, es mentira. Bueno, pues algunos puntos que le doy, pero por causa del tiempo, llevo 54 minutos y no entré al verdadero desarrollo que quería. Por eso le decía yo, pero acompáñeme. Cada martes a las 5:30 voy a estar abordando temas de esta manera para poder crecer espiritualmente y poder desarrollar y poder ayudar a otros. Mire esto. El cuarto es, el falso profeta suele ser popular, según Lucas 6:26, si alguien lo quiere encontrar y postearlo ahí. En contraste a los profetas verdaderos suele ser inapopulares, según Gálatas 1:10. ¿Eran populares Jeremías, Ezequiel y el resto de los profetas? Sí. ¿Pero por qué? Por cosas que vamos a marcar y se va a dar cuenta por eso. Por eso le decía yo que la grandeza de un ministerio no es cuántos likes tengas en tu página. La grandeza de un ministerio no es cuánto el pueblo te halaga. Porque la Biblia dice que los verdaderos profetas los apedrearon y los mataron. Nunca les dieron honra. Nunca los honraron de la manera correcta que era, sino al contrario, los mataban. Por eso le decía yo que no solo ya soy profeta, wow, y ya sentirse la mamá de los pollitos, dicen, no, debe de saber de que si uno ha sido llamado a esto, debe de saber que también tiene el riesgo de morir, apedrado. Y por eso le decía yo que si ellos fueron ejemplo para nosotros y ellos fueron populares en ese sentido, pero a través de las cosas que hicieron, nosotros debemos de poner las barbas en remojo para no usurpar ningún tipo de ministerio. El que usurpa
llevan la consecuencia. Ahora, Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. A mí como me gusta este versículo porque me trae paz a mí. ¿Sí? A veces no le caes bien a todos. Y hay gente que habla mal de ti. Y entonces cuando... El problema es que hablan mal de ti que bien de ti, ¿va? Entonces andamos bien, ¿va? Si a ti la gente se levanta a hablar mal de ti y tú andas caminando, procurando caminar bien, vas por buen camino. Pero si la gente habla mal de ti porque sos malo y andas haciendo cosas, entonces te lo mereces, va. Pero debemos de discernir cuando un profeta anda buscando que lo halaguen. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Por eso, prueba del profeta o de cualquier ministerio es los halagos. Cuando lo halagan mucho a uno debe tener los pies sobre la tierra, sabiendo de que esos algo quieren. Es como el niño, hermano, el niño chiquito, ¿va? Se le acerca a uno, bien cariñoso, papi, ¿va? Algo quiere aquel, ¿va? Entonces, de la misma manera, así es la gente, pero me llama la atención que mire, a los falsos los halagan, a los verdaderos no. ¿Por qué? Porque los verdaderos hablan cosas en realidad que confrontan al cuerpo de Cristo y hacen reflexionar y hacen traer arrepentimiento a través de la palabra, pero los falsos profetas quieren el ego, hermano. Wow, va a llegar el profeta más reconocido de Estados Unidos y ahí va él, que hasta allá vuela. No, hombre, hermano, el verdadero ministerio es dar la vida por otros. Eso fue lo que dijo el Señor, va. Yo vine a dar mi vida por ustedes. Mi ministerio es dar mi vida por ustedes. Por eso debemos de comprender en realidad cuando alguien solo anda buscando fama, ¿va? Oye, foto por acá, foto por allá, que anduve en Israel, que anduve por no sé dónde, que aquí estoy cerca del Mar Muerto, etcétera. Y digo yo, tanto que viajan estos, ¿y a qué horas ministran a las ovejas que les dan? Digo yo. Bueno, así me pregunto yo. Tanto que andan de viaje por países por acá, por ahí, por allá, por ahí. Digo yo, ¿a qué horas atienden a sus ovejas? Pero mire, no me quiero meter a problemas porque he entendido que hay profetas que son de casa. Hay profetas que ejercen el ministerio en el ministerio. Y hay profetas que son llamados a las naciones. Entonces, sí puede salir un ministro primario a ejercer a otro lado, sí tiene el llamamiento a las naciones. Pero si no, ejerce donde estés, va. ¿Por qué querer salir a las naciones? Si el Señor te permite salir a las naciones, entonces puede ser que haya un ministerio a las naciones de parte de Dios, va. Pero y si no, conformate con lo que Dios te ha dado, hombre, contento. Yo oigo gente que se queja de las pocas ovejas que tiene. Yo digo, no, esto sí que dan ganas de... Si Dios te dio 10 ovejas, gozate con esas 10, enseñarles, hablarles, instruirles, amarlas, orar por ellas, que les vaya bien. Ese es agradecimiento. Pero si Dios te da miles, gloria a Dios también. Más trabajo es, sí, pero tienes que ejercerlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Yo no quepo en aquellas personas que se dicen ser profetas y andan buscando que los inviten a todos los lugares. Disculpe, el domingo voy a andar por Santo Domingo. Bueno, ya dije nombres de países. Y no voy a tener dónde ministrar. Lo que andan buscando es ellos, ¿cómo se le llaman a eso? Preinvitarse a lugares. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen unas ovejas a quien cuidar. Si Dios te dio ovejas al cuidado tuyo, tienes que ejercerlo. Sí, pero yo soy profeta. Pues sí, pues enséñale entonces. Enséñales también que eres pastor, enséñales doctrina. Si a esas son las que te van a pedir cuentas, por las demás, deja que Dios opere, porque hay diferentes ministerios trabajando. Bueno, hoy le di duro a muchos. La gran padre, perdóname, porque no es esa la intención. Entonces, miremos algunos puntos más.
1 hora exactamente llevo. ¿A qué hora se me pasó tanto el tiempo? Es que usted me quita tanto el tiempo ahí, hermano. Gálatas 1:10 dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Bueno, va paralelo al otro, por lo que le decía, nosotros no debemos de esperar que nos den un like en la página, no debemos de esperar en realidad que las ovejas se acerquen a uno después de que uno haya predicado. ¡Wow, hermano! ¡Qué temón ese! Mire que hasta el pelo me... No, hombre, los halagos, lo que están diciendo es, te están agarrando a pedradas para ver si se te sube el orgullo. No, creo que sí. Cuando uno es padre, uno merece que los hijos lo honren a uno, cuando uno es padre. Pero cuando uno no ejerce como padre, hermano, hay que tener cuidado. Así hicieron con los falsos profetas. Los padres lo que hacían eran halagarlos. No se halaga ningún ministerio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando alguien halaga mucho a alguien, le está echando mucho incensario, hombre, y lo miran a uno con cara de becerro después. No, yo le pido a Dios que no lo ande cargando a uno a tuto, hermano. Si somos iguales, tenemos la misma piel, los ojos azules que tengo, pues no sé si usted los tiene también, va, hablando espiritualmente, pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? No nos echen incienso, no nos lleven a cargados como que fuéramos ídolos de la iglesia. No, eso para nosotros no es ministro. El ministro debe reconocer que Dios lo llamó a morir por otros. Ese es el llamado ministerial. Puedes morir por otro, entonces sí eres ministro. Pero si andas viendo cómo agradas a los hombres, puede ser que no seas siervo de Dios. Bueno, como lo veo bien calladito y sin preguntas, le voy a dar unos 2 minutos. Mucho va. Bueno, le voy a dar 2 minutos para que me haga alguna pregunta, alguna duda si tiene, o si quiere alguna aportación para hacerla. Y le prometo, con ayuda del Señor, para la siguiente semana, ejercer el resto. Creo que no llegué ni a la mitad. Consecuencias. Voy a leer por si alguien quiere escribir algo. Muchos del pueblo de Israel no prestaron atención a todas estas características que tienen los falsos profetas y fueron engañados. Esto les costó muy caro, pues fueron desviados, castigados, según Jeremías 6:13 al 14, si alguien lo quiere apuntar, y Ezequiel 13:1 al 16, y esto nos sirve para aprender de sus errores. Bueno, aquí empezaba el primero, mire, ganancias deshonestas y engaño. Bueno, me regreso con esto, porque la otra semana quiero abordar esos y ver en realidad los ejemplos que el Señor me mostró para podérselos mostrar. Son como 13 ejemplos o 14, y creo que son bastantes, y por eso no podría terminarlo. Tendría que agarrar otra hora más, y creo que usted también necesita regresar a casa. Gracias a todos que vienen en su carro de vuelta a su casa. Que Dios los bendiga, los traiga con bien y con paz. A todos aquellos que nos sintonizan, la verdad agradecido con Dios por el apoyo a este canal. Aunque no estoy pidiendo dinero, sino solo agradecido de que usted esté ahí escuchándome. Para mí es una bendición. Bueno, veo que no hay preguntas, o sí, quiero ver. Entre más frutos tenga el árbol, muchos van a querer tirarle piedra. Así, correcto, ¿va? Decía alguien, uno, cuando eso ocurre mucho, ¿va? Pongámoslo en figura de la vida de José, ¿va? Cuando José empezó a brotar sus frutos, los hermanos lo agarraron a pedrada. Correcto. Cuando alguien empieza a destacar, siempre se va a levantar la envidia a quererlo estorbar. Bueno, dice Juanita Suazo, dice, gran bendición esta enseñanza para no cualquiera nos engañe, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, para yo poder hacer una palabra de oración y bendecirlo. Bueno,
Entonces, agradecido con todo, hagamos una oración entonces para pedirle al Señor que nos llene de bendición y que podamos seguir recibiendo revelación de parte del Señor para poderla bendecir. Usted toma su decisión y discierna mis palabras y tome lo bueno, y deseche lo malo. Lo bendigo, me despido. Así que Padre que estás en el cielo, agradecido por esta hora, por este tiempo en el cual nos has permitido hablar conforme a tu palabra y a tu escritura, te ruego, Señor, que venga sobre aquel pueblo que me escucha el discernimiento, que venga la habilidad para comprender y discernir los frutos buenos y malos, para poder comprender en realidad quién es llamado genuino y quién no. Te ruego que los guardes de los usurpadores, de aquellos que se levantan a engañar al pueblo, llevándolos a la idolatría. Te ruego, Señor, que pongas un blindaje alrededor de toda la mente de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan ver con facilidad la palabra, la enseñanza, y que todo lo que está hablando el hombre de Dios sea basado a tu palabra. Así te agradezco, Señor, te ruego por los enfermos que traigas salud, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús, aquellos que padecen algún tipo de dolor, Señor, dales, Señor, la salud, la fuerza, la fortaleza. También aquellos que están en hospitales, Señor, batallando con este virus del COVID, Señor, fortalece su sistema inmune, Señor, ya que tú creaste este cuerpo y tú lo has hecho con defensas, Señor. Haz que las defensas de aquellas personas que padecen esta enfermedad del COVID puedan desarrollarlas tan pronto y puedan eliminar, sacar de su sistema ese virus que tanto atormenta al mundo. Así te doy gracias también por aquellos que tienen necesidad, aquellos que no tienen de alguna manera alguna iglesia y que han oído este mensaje. Te ruego, Señor, que los lleves a diferentes iglesias para que ellos puedan ser restaurados y edificados. Así, Señor, te doy gracias y bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos. Gracias por estar sintonizados. Quiero hacer un mensaje antes de terminar este programa a todos aquellos que se congregan aquí en Ministerios de Benecer, aquí en Pandel, en el Valle del Antílope. Quiero darle algunos anuncios que vamos a estar haciendo aquí en nuestra congregación. Por causa de la situación que veo acerca del COVID, he decidido nuevamente cerrar los servicios presenciales hasta estar más seguro y con paz de poder abrir nuevamente por el beneficio de las ovejas, aquellas que el Señor me ha dado pastorear. He tomado esa decisión para cuidarlas a ellas, para que nosotros también podamos desarrollarnos y estar en paz en esto. Creo que estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero sé que Dios nos va a auxiliar y nos va a sacar de estas cosas, y por eso he tomado la decisión de volver a los servicios virtuales, los viernes a las 8:30, domingo a las 10 de la mañana y media, y los sábados 9 de la mañana, y también los domingos en la tarde en nuestro programa Enfermedades del Alma a las 7 de la tarde, y también los martes a las 5:30 en nuestros programas. Vamos a seguir predicando en lo virtual, porque veo que en lugar de bajar, los aumentos suben y crecen, y de alguna manera, por amor a las almas, debemos de cuidarnos. Bueno, si conoce a alguien que anhela y que quiere venir a este ministerio aquí en la ciudad de Pandel, le suplicaría que pasemos la voz. Vamos a estar cerrados este domingo a nuestro servicio presencial hasta nueva orden, hasta que pueda el Señor poner paz en mi corazón para poderlo desarrollar de esa manera, por amor a todas las almas. Así que recuérdese, el hecho de que la iglesia no esté cerrada no quiere decir que nos conectemos a los servicios virtuales. Creo que son importantes, porque la misma enseñanza que recibo en ese momento para la iglesia que pastoreo es la que se está ministrando, y es importante que la oigamos. Sé que hay infinidad de ministros para la honra y gloria de Dios que también predican en la misma hora y tal vez con mejor unción, pero le ruego a todos aquellos
que se congregan acá, aquí en Ebenezer Pandel, que podamos prestar atención de los servicios virtuales. Así que me despido, los bendigo, gracias, y los espero con ayuda del Señor el viernes y también el otro martes. Recuérdese, siempre a las 5:30 de la tarde vamos a estar abordando la siguiente parte de la usurpación del ministerio profético. Dios me los bendiga y me los guarde y que me los cuide en medio de cualquier situación. Me despido. Gracias a todos.